Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador en esta tercera temporada de Para Viajar Lejos, aquí en Punto de Partida, columna de literatura, la cual no sería una buena columna si no está María con nosotros. ¿Cómo estás, María? Qué placer, Carlos. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá regresando, Sí. viniendo a nuestras actividades Volviendo del poco año. a poco, acomodándonos de nuevo a los tiempos. Sí. Un saludo muy grande a la audiencia. El saludo para todos ellos. Nos pueden dejar sus comentarios, como siempre le decimos, a través de las redes sociales, en los comentarios a través de YouTube también, el Libertador Vergara, donde colgamos todas las entrevistas, las distintas columnas que hacemos de salud, de psicología, de deportes. Bueno, todo lo que hacemos en Punto de Partida lo colgamos ahí para que ustedes también puedan disfrutarlo a través de pantalla, a través de video. Muy prontamente seguramente vayamos para otra red social también, que es muy interesante, Twitch. Así que dentro de algunos días vamos a estar, a ver si podemos formalizar esa red social también. Qué interesante. Para que todo, ¿viste? No hay excusa para vernos. No hay mucho para ver, pero Lo que se ve está. en lo que se ve está, perfectamente. Bueno, María, a ver, tercera temporada, segundo capítulo. Sí. ¿Con qué vamos? Hoy vamos a hablar de Ernest Hemingway, Muy bien. un grandioso escritor. Sí, lo Premio mencionamos en la entrevista cuando pasada. estuvimos con Betty Jaureguizar. Vamos a hablar de este Premio Nobel de Literatura de 1954, pero me gustaría empezar con un cuento. Vamos a empezar leyendo. Al revés, Sí. al revés. Un cuento que me encanta. Cat in the Rain. El gato bajo la lluvia. Solo 2 americanos paraban en el hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras, hacia y desde las habitaciones. La suya estaba en el segundo piso, frente al mar y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con un caballete. A los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra, hecho de bronce, que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar, ahora solitario. La mujer americana observó todo eso desde la ventana. En el suelo a la derecha, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio. «Voy a buscar a ese gatito», dijo ella. «Iré yo si quieres», se ofreció su marido desde la cama. «No, voy yo». El pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse, pobrecito. El hombre continuó leyendo, apoyado en 2 almohadas al pie de la cama. «No te mojes», le advirtió. La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. «Il piove», expresó la americana. El dueño del hotel le resultaba simpático. Sí, señora, brutto tempo. Es un tiempo muy malo». Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba la seriedad con que recibía cualquier queja. Le gustaba su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero. Le gustaban su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. Llovía más fuerte. Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café.
El gato tenía que estar a la derecha, tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada sin duda por el hotelero. «No debe mojarse», dijo la muchacha en italiano sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la americana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado, bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. «¿Ha perduto qualcosa, signora?» «Había un gato aquí», contestó la americana. «¿Un gato?» «Sí, il gatto». «¿Un gato?» La sirvienta se echó a reír. «¿Un gato bajo la lluvia?» «Sí, se había refugiado en el banco y después, oh, me gusta tanto, quería tener un gatito». Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. «Venga, señora, tenemos que regresar, si no, se mojará». «Me lo imagino», dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la americana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó desde el escritorio. Ella experimentó una rara sensación. El patrón la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión momentánea de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. «¿Y el gato?», preguntó abandonando la lectura. «Se fue». «¿Y dónde puede haberse ido?», expresó él descansando un poco la vista. La mujer se sentó en la cama. «Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba ese pobre gatito. No debe resultar agradable ser un pobre menino bajo la lluvia». George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado y después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. «¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo?», le preguntó volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer, rapada como la de un muchacho. «A mí me gusta como está». «Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de parecer siempre un muchacho». George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. «Caramba, si estás muy bonita», dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. «Quisiera tener el pelo más largo, para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara». «¿Sí?», dijo George. «Y además quiero comer en una mesa con velas y con mi propia vajilla. Y quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente al espejo, tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera todo eso». «Oh, ¿por qué no te callas la boca y lees algo?», dijo George, reanudando la lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. «De todos modos, quiero un gato», manifestó. «Quiero un gato, quiero un gato. Ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato». George no la escuchaba, estaba leyendo su libro. Desde la ventana ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien golpeó. «Avanti», indicó George mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Tenía un gran gato de color de carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. «Con permiso», dijo la muchacha, «el padrone me encargó que trajera esto para la señora». Decime si no es maravilloso. Sí, sí. Hermoso, breve, bien, Ernest Hemingway. Bueno, vamos a conocerlo un poquito entonces. Por supuesto. Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Parque de los Robles, ¿no?, Illinois, en Estados Unidos, y falleció el 2 de julio de 1961 en Ketchum, en Idaho, en Estados Unidos de América. Fue escritor y periodista, narrador notable, sobrio, muy sobrio, que es hasta hoy referente de los novelistas. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954 justamente por la característica de su literatura, la capacidad de hacer una historia completa, intensa, a partir de la brevedad, de la que hablábamos el otro día con Betty Jaureguizar, de la brevedad, de lo conciso, de lo, digamos, de lo que podríamos llamar muy objetivo. Y atrapante. Y atrapante. Fue periodista, además, lo que de alguna manera también digamos, fundamentó su carrera de escritor. Se alistó para participar en la Primera Guerra Mundial, en la que fue conductor de ambulancias, pero se hirió muy gravemente en una de esas campañas.
tuvo que volver al país y allí se dedicó de lleno, plenamente al periodismo. Posteriormente se instaló en París, capital de Francia, y mientras continuaba siendo periodista, haciendo crónicas, entrevistas, etc., se vinculó con gente de las vanguardias artísticas del momento. Por ejemplo, con Pablo Picasso y James Joyce, de quien hablaremos seguramente en otro momento. Y además otros artistas que eran el paradigma del arte en ese momento. Podrán gustarte o no, pero fueron paradigmáticos. Sin duda. Fue corresponsal en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española, que lo marcó profundamente. De ahí por quién doblan las campanas. Estas vivencias que forjaron su estética, es decir, lo hicieron un hombre conciso, muchas veces crudo, pero al mismo tiempo con una enorme ternura, hacen de él ese narrador, ese escritor. Él mismo afirmó que su acción periodística influyó en sus enunciados breves, muchas veces duros. Lo mismo con sus crónicas de guerra y sus crónicas de paz también. Ernest Hemingway decía que su forma de narrar era como un iceberg, que vos solamente veías una mínima parte de lo que había debajo. Cuando hablábamos de los microrrelatos, en la instancia anterior hablábamos de eso, cómo una narración breve o un enunciado breve pero conciso nuclea o tiene toda una historia detrás. En El gato bajo la lluvia pasa eso. Hay toda una relación entre los personajes, tanto en el matrimonio como en el vínculo con el hotelero, con la mucama y hasta con el gato, que lo hacen mucho más profundo que lo que vos lees y que podés estar rumiándolo durante mucho tiempo. Él hablaba de su literatura como un iceberg. Así destacan entre sus primeros libros 3 relatos y 10 poemas de 1923, En nuestro tiempo de 1924, Hombres sin mujeres, recomendable, de 1927. En ese libro está Los asesinos, un cuento que es lo máximo para mí. Bueno, no lo conozco. Es espectacular el cuento Los asesinos de Hemingway. De igual nivel, otros cuentos que son perfectamente reconocibles como de Ernest Hemingway, Un lugar limpio y bien iluminado, Las nieves del Kilimanjaro, La breve vida feliz de Francis Maycomber, Un gato bajo la lluvia, Colinas como elefantes blancos, que no la leí. Pero si leemos con atención la obra de este autor, hay un velado simbolismo. Los invito a releer cuando puedan. Lo leyeron de mi voz, pero quienes lean, está en las plataformas. La mayor parte de los cuentos de Hemingway están en las plataformas, sus novelas también, para leer el simbolismo que hay si vos empezás a excavar dentro de esa lectura. Tiene mucho que ver también con las vanguardias artísticas, las vanguardias estéticas del siglo XX, ¿no? Hay como una metáfora muy, muy, muy sutil en lo que escribe cada vez que escribe, principalmente en sus cuentos. Sus novelas son más historias, ¿verdad? Destaca la economía en el uso del lenguaje. No hay sobreadjetivación y hay una fuerza en la historia que se une a la belleza y a la trama. Algunos críticos lo han llamado romanticismo moderno porque arraigan el amor, el honor, el escepticismo propio también de la época y que alterna con la realidad pura y dura. No olvidemos que fue un hombre que estuvo destinado a la Primera Guerra Mundial y que además estuvo en la Guerra Civil Española, que vaya si vio crueldades, ¿no? Por eso además tal vez sus héroes son boxeadores o son matones o son soldados, sometidos siempre a mucha presión en la mayor parte principalmente en las novelas y en muchos de sus cuentos. Tienen que enfrentar, luchar, decidir. De ahí también la magnitud de lo que logra con sus historias. En ocasiones aparece un antihéroe, que es quien lleva increíblemente el hilo conductor del relato. Eso me asombra cuando leo los cuentos de Hemingway porque es así. Además se dice que las novelas no tienen la altura literaria de los cuentos. Yo discrepo, creo que las novelas son muy buenas, muy buenas. Te puede gustar el estilo o no, pero es Hemingway en su más pura esencia. Tiene su sello. Exacto, es el sello de Ernest Hemingway y lo encontrás sin ningún problema, lo identificás. Fiesta, para mí, la mejor de las novelas de 1926. Adiós a las armas, que ha sido llevada al cine. Se desarrolla en la guerra italiana.
Tener y no tener, que es una crítica muy fuerte a las injusticias económicas y socioculturales. Por quién doblan las campanas, de 1940, también llegada al cine, es tal vez la más conocida de todas. Está ambientada en la Guerra Civil Española. En 1952 publicó El viejo y el mar, una belleza. Se trata de un pescador de La Habana, capital de Cuba, un viejo pescador que ha tenido que enfrentar en su vida muchísimas cosas terribles y bellísimas, y que la metáfora está justamente en la forma en que él enfrenta el mar cada día cuando va a pescar. Ahí está la metáfora esencial. El viejo y el mar también fue llevado al cine. Y es una novela realmente muy conocida y que incluso hasta los niños y los jovencitos leen con mucha dedicación, porque presenta además un paisaje muy, muy particular, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista humano, intelectual y emocional. Estaba muy enfermo, Ernest Hemingway. Sabía que se moría. Vivió una vida muy intensa. El 2 de julio de 1961 se suicidó con un tiro de escopeta, como algunos de los personajes de sus historias. Hay 2 frases que yo quiero destacar para terminar esta nota. No hay amigo tan leal como un libro, decía Ernest Hemingway. Y una frase que yo quiero acuñarla en mí personalmente. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado. Pasó Ernest Hemingway. Muy interesante. Muy Para interesante. viajar lejos. ¿Sabías que en uno de los datos curiosos que estaba buscando acá, en 1950 uno de los periódicos le dio por muerto un accidente aéreo? Ah, le pasó de todo. 2 accidentes aéreos tuvo. Eso no lo sabía. Lo sé por Y vos sobrevivió. ahora. Tuvo una depresión muy grande y Sí. que fue lo que empeoró su Estado de salud, ¿no? de salud. Además lo habían dado por muerto Sí. en los periódicos y todo. Sí. Uno de sus periódicos del cual trabajaba. Claro, te das cuenta, ¿no? Así que vaya vida que vivió nuestro Sí. queridísimo. Y no le gustaba hablar de literatura, por lo que sea. Sí, es una de las cosas que sabía. También sabía que tuvo una nieta. Hay historias muy tristes relacionadas con Hemingway. Tenía varias nietas, una de ellas se dedicó a escribir, y una de ellas, Margot se llamaba en realidad y cambió su nombre por Margot, por el vino Margot, y es que se escribía Margot, Margaux, en francés, no Margot Hemingway. Era depresiva y también se suicidó jovencita, a los 30 y pocos años. O sea, hay una historia de vida en la familia de Hemingway también, sumamente dolorosa, y en la cual el suicidio es bastante común. Sí, dice que también que bromeaba mucho con el suicidio, con sus Sí, amigos. hacía bromas sobre eso, y como que jamás iba a ser, él iba a tomar una decisión de ese tipo. Sin embargo, lo hizo, y de qué manera, ¿no? Increíble. Maravilloso, Ernest Hemingway. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, prontamente vamos a estar anunciando, estamos comenzando los primeros días de esto de marzo, pero vamos a estar anunciando los talleres literarios, Por ¿no? supuesto, van a estar los desayunos literarios, van a estar el taller del Jardín de la Palabra, va a estar Literatum, pero además creo que Betty Jaureguizar y yo vamos a anunciar alguna cosa novedosa, pero bueno. no voy a spoilear nada. Está. Probablemente. Estar atentos, ¿eh? Entonces estar atentos. Le digo más a toda la audiencia. María García Marichal tiene Instagram. Se lo anuncio a la gente para que lo sepa. Ay, me descubrió. ¿Se podrá creer? Sí, María García Marichal tiene Instagram. Entren, se llama María García Marichal. Muy original. Ah, sumamente. Como todos mis... Bueno, no, mejor no hablo de mis claves personales. Bueno, es que en realidad se lo hizo el esposo. Dijo, Sí. tenés que tener una red social. Es real, mi esposo. Así que si la quieren seguir por ahí, ahí Sí. pueden poder encontrar novedades de los talleres Además, literarios, de todo, ¿no? Exacto, además mi esposo me hace un seguimiento. ¿Has subido fotos a Instagram? No, todavía no. Bueno, vamos, ¿qué estás esperando? Es tu productor, digamos. Es mi productor, mi manager. Un abrazo para él. Sí, que por ya supuesto. nos ha acompañado varias un veces beso acá. grande. Calladito ahí en un rincón. Calladito, mirando. Así que un abrazo para Bueno, él. es un placer enorme estar siempre contigo y en la radio y con la audiencia. Y bueno, Carlos. esperemos que esta tercera temporada también podamos llegar con más formato, otro formato, Sí. entrevistas y eso. Ya comenzamos y vamos, y es más, anunciamos todos aquellos escritores uruguayos que quieran presentar su libro, que quieran atraer algo, vengan Acá estamos. y escríbanos y con mucho gusto lo vamos a Aquí recibir porque estamos para eso estamos. felices. Muy bien. Un gran abrazo para vos y para la audiencia. Hasta la próxima.